Hola, soy América Rivera, psicóloga. El día de hoy les quiero compartir el tema Construyendo el divorcio, restaurando a los hijos, apoyándonos en la lectura y análisis del libro Divorcitis, la epidemia que ataca a los hijos, de la autora Julia Borbolla, de Niño de Rivera. Capítulo 1. Elige cualquier lugar en donde se reúnan niños, una escuela, un salón de juegos, un parque, o simplemente 4 primos un domingo en casa de los abuelos. Acércate y a uno de estos pequeños pregúntale, ¿es verdad que tú tienes miedo de que se divorcien tus papás? Te aseguro que en un alto porcentaje recibirás una respuesta afirmativa. Sí, ¿cómo lo supiste? Yo soy América Rivera, psicóloga, y hoy les compartiré este maravilloso libro que vino a marcar un poco el camino profesional que hasta ahora he venido ejerciendo. Divorcitis, la epidemia que ataca a los hijos. Su autora es Julia Borbolla, de Niño de Rivera, psicóloga, con un amplio espectro de experiencia en la rama, en la atención a familias, parejas y niños acerca de esta epidemia, como ella lo llama. Ahora un concepto tan común, sin embargo, este libro llega a mis manos hace 20 años. Y es que el fantasma del divorcio llega para instalarse en las mentes y en los corazones de los niños. Y muchas veces en el ejercicio profesional nos encontramos con que son 3 las causas que nos preocupan con respecto a la atención a esta epidemia de la divorcitis que termina contagiando a todos los miembros de una familia. Según la autora, son 3 los motivos que la inspiraron para crear esta joya. El primero, los casos de hijos que sufren innecesariamente por un divorcio imaginario, producto del contagio de la cultura actual, es decir, aquel niño que se entera que el divorcio existe y que los papás de su amiguito o compañero de la escuela están divorciados y de pronto fantasea con que él también va a vivir esta amarga experiencia. El segundo, los casos de aquellos niños que sufren prolongadamente los conflictos de un matrimonio que ya no tiene nada que dar, nada que salvar y que sin embargo creen que permanecer juntos y peleando es menor daño que separarse. Y el tercero, los casos en los que el divorcio ya se ha efectuado y sin embargo el problema sigue latente y sigue fracturando a través de pleitos, reproches que no permiten que las heridas sanen. Hace días le compartí a un padre de familia el nivel de ansiedad que provoca un divorcio a un niño. Y el comparativo o el referente que más se acerca es la muerte de un familiar. Como bien dice la autora, una de las fantasías más amenazantes para un niño pues es que papá y mamá se divorcien. Y la segunda fantasía más amenazante es el abandono de uno de los padres. Y si lo analizamos un poco, nos damos cuenta que con el divorcio, por añadidura, viene la segunda fantasía implícita, que es dejar de ver a uno de los padres, aunque sabemos que papá está en otra parte, o que regresó a casa de los abuelos, o que mamá se fue a vivir sola. El abandono está ahí latente. El nivel de estrés puede llegar a ser tan perjudicial que los niños presentan síntomas relacionados con los enojos, el mal manejo de la ira. Puede haber regresiones, inclusive niños que ya no mojaban la cama vuelven una vez más a presentar esta conducta, niños que no se quieren quedar en la escuela porque tienen miedo que mamá no regrese por ellos. La sensación que un niño manifiesta aquí es, bueno, si ya perdí a uno de mis padres, ¿por qué no perdería al otro? En fin, este libro es una compilación de casos clínicos, pero está tan bien explicado. Yo a los padres que están pasando por este proceso se los recomiendo. Les confieso que es difícil de conseguir, como que el último tiraje fue hace ya años. Este libro llegó a mi vida hace 20 años, casi 20 años. Y se convirtió en el decálogo de ideas y propuestas terapéuticas para explicarles a los padres cómo vivir este proceso y cómo planteárselos a los niños. El divorcio no es un fracaso, al final del día es una pérdida y se supone que debe ser un bálsamo para curar y no para provocar más heridas innecesarias. El prólogo está escrito por Germán Dehesa, que todos sabemos que
es un gran periodista. Obviamente lo escribe hace 20 años en la primera edición. Y bueno, cabe decir que yo presté este libro y de pronto no regresó. Entonces me propuse seguirlo buscando, batallé un poco y lo terminé comprando a un argentino vía Amazon, usado, pero no me importó pagar su precio porque es una joya. Su autora, Julia Borbolla, de Niño de Rivera, me parece muy práctica. A pesar de que maneja terminología, lo hace de una forma tan fresca que está al alcance de cualquier persona. Los niños, cuando viven esta situación del divorcio, perciben entonces que el amor entre papá y mamá es frágil. Entonces, si papá y mamá dejaron de amarse, seguramente me van a dejar de amar a mí. Y entonces esto crea un sentimiento de culpa, ¿sí? En los niños, donde el abandono se asoma constantemente, donde, como decíamos hace un momento, el fantasma de la regresión aparece, las culpas innecesarias. Crecemos en una crianza que nos ha explicado por años que si te portas bien, pues te pasan cosas buenas, y si te portas mal, te pasan cosas malas. Imagínense cuando un niño vive un divorcio. Pues la pregunta que se hace es, pues, ¿qué habré hecho para que me esté sucediendo esto? Y entonces aparece esta sensación de culpa que la autora la llama la señora culpa, porque llega y se posiciona y se adueña de todas las emociones. Lo importante aquí es vivir el divorcio, como Germán Dehesa lo menciona en el prólogo, de la forma más sana. Él le llama naufragio. Y sí, finalmente toda la familia naufraga y cada quien va a encontrar con sus propios recursos y con la ayuda profesional que se busque un pedacito de tierra donde tomar un segundo aire y reiniciar, ¿no? Comenzar. La seguridad de los niños, según la autora, se basa en la paz, la armonía y la calidad de vida entre el hombre y la mujer que los engendran, independientemente del lugar en el que vivan o el estado civil. Es decir, si el divorcio es irremediablemente la única salida, tenemos que encontrar esta forma pacífica. Y yo lo que les digo a los papás es, ok, me queda claro que él ya no es tu persona favorita, me queda claro que ella ya no es tu persona favorita, pero es la madre de tus hijos y es el padre de tus hijos. ¿Y a quién quieren más los niños? A sus padres. Entonces, si tú odias a la persona que tus hijos más aman, esto va a crear sensaciones muy negativas, conflictos emocionales muy serios y de pronto coaliciones, porque entonces el niño sabe que estar bien con papá implica que cuando hable mal de mamá yo me tengo que reír o quedarme callado, ni se me ocurra defender a mamá y viceversa. Y empiezan ciertas acciones muy negativas, comparaciones, estás igual que tu papá, cada vez te pareces más a tu mamá, obviamente refiriéndonos a cuestiones negativas, ¿no? Para entender el divorcio, según la autora, hay que entender el matrimonio. Y cuando se les habla a los hijos de un divorcio, casi todos los padres recurren al mismo discurso. Hijo, hija, papá y mamá, ya no somos felices al estar juntos, pero te queremos mucho, siempre va esta garantía, lo cual me parece muy bien. Como discurso orgánico, me parece excelente, pero hay otras cosas que explicar previas a esta mala noticia. Y creo que la explicación radica en entender y hacerle entender al niño que se luchó y que se esforzó por salvar ese matrimonio. Es decir, explicarle el matrimonio y decirle, bueno, una vez papá y mamá fueron jóvenes, se conocieron, se enamoraron, tú eres producto de esta historia de amor, casi creo que rosa, ¿no? Como lo viven los niños. Y al conocerse cada vez más y al estar juntos, porque no es lo mismo el noviazgo que el matrimonio, empezamos a darnos cuenta que cada vez hay más cosas que lejos de unirnos nos separan. Y mira que nos esforzamos y mira que luchamos para que funcionara. Es decir, al niño le tenemos que sembrar la idea de que el matrimonio es esfuerzo, responsabilidad, compromiso, lucha. Y que al final, a pesar de todo este esfuerzo titánico entre papá y mamá, ya no fue más posible.
Porque cuando de pronto les damos la noticia, pero el niño viene viviendo 6 años, 8 años, de oír llantos, pleitos, reproches, gritos, al final esta noticia puede ser hasta un alivio. Pero entonces, ¿qué idea le quedó al niño acerca de lo que es una pareja, de lo que es un matrimonio? La autora nos plantea primero una descripción muy detallada de las etapas de la pareja. Y de una forma muy, muy linda, muy adecuada para mi gusto, lo plantea desde las 4 estaciones, ¿no? Y empieza con la primavera, obviamente es la juventud, la pareja apenas está haciendo planes, apenas está viviendo juntos, ya se casó o está por casarse, empiezan estos acuerdos, el enamoramiento está presente en todo momento, desayuno, comida y cena juntos, lo extrañas, te extraño, no podemos estar lejos, hay que elegir la vajilla, hay que elegir las flores, se planea la boda, etcétera. La primavera termina y obviamente sigue el verano. Caluroso, dinámico, intrépido, llegan los hijos, a la carga de trabajo es la etapa más productiva generalmente en cualquier hombre o mujer. Los niños van y vienen, hay que usar servicios de guardería, todos los días son muy cálidos, muy movidos, muy dinámicos. Los hijos van creciendo y llega el otoño. A lo mejor ya no hay bicis ni patines tirados allá afuera. A lo mejor lo que hay es una constante llamada, ¿dónde estás? ¿A qué horas llegas? Los esposos trabajan un poco menos, tienen más tiempo libre, tienen más tiempo de estar a solas, pueden estar separados o viviendo juntos en una rutina. Y el otoño podría ser una de las mejores etapas, pero también una de las etapas de mayor soledad, porque el nido está vacío. Los hijos están por ahí, pero no están. Están estudiando o se fueron a vivir lejos o están muy ocupados en la elaboración de sus propias historias. Y ahí está la pareja, ese compañero de vida que elegiste y que de pronto está más tiempo en casa. Y después llega el invierno. Imagínense la escena, 2 personas haciéndose compañía frente a la chimenea, viendo un álbum de fotos, encontrándose como en la primavera, solos, ¿sí? Pero ya no hay flores. Ahora lo que se hace es cosechar o disfrutar lo cosechado en la etapa anterior. Y cada momento tiene su atractivo especial. Lo importante es que tú se lo encuentres y lo disfrutes en pareja. Y que los hijos no sean esa razón por la que te quedaste ahí, porque al final los hijos se van, todos lo sabemos, nosotros nos fuimos y nuestros padres se fueron y es un ciclo vital. Y no podemos enojarnos y resistirnos a los ciclos. Si hoy es viernes, el viernes se va a acabar. Yo no puedo hacer que mañana también sea viernes. Los ciclos se respetan, se esperan, se les da la bienvenida, se les despide. Cada etapa tiene un momento, una edad, y no podemos retener a los hijos ahí con la finalidad de que el verano no se acabe. El verano se va a acabar. ¿Y qué nos queda? Pues la satisfacción de haber creado juntos una historia. A estas 4 etapas del matrimonio, de este ciclo de vida del matrimonio, siempre se van a presentar los posibles enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos? Bueno, algunos ya los conocemos. Las costumbres, la cultura, cada persona llega a una historia de matrimonio con su propia historia, ¿sí? Con su propia familia de origen, donde hay tradiciones, religión, cultura, costumbres, ideas, etcétera. Y tenemos que compartirlo y no imponerlo. Y cuando uno de los dos deja de ser sí mismo para convertirse en la versión más aceptable para el otro, eso se puede convertir en un enemigo externo del matrimonio. La familia política también puede ser un factor de enemistad con respecto al matrimonio, los amigos, el trabajo, cuando él o ella tienen situaciones relacionadas con adicción al trabajo, o es el único lugar donde me siento verdaderamente pleno, donde me escuchan, donde la gente sigue mis indicaciones,
donde me aplauden y me reconocen, pues claro que me quiero quedar ahí, no quiero regresar a casa. El dinero, don dinero, dice el dicho popular que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y desgraciadamente tiene mucho que ver. El dinero es un enemigo fuerte del matrimonio, tanto que si se tiene en abundancia como si se carece de él, nos puede meter en problemas. A veces la abundancia aleja y la pobreza nos reúne, pero si este alejamiento o este acercamiento tiene que ver con la infelicidad de estar, la insatisfacción, los reproches constantes, etc. La carencia también resulta un enemigo. Se presenta con reproches, frustraciones, cada vez se piensa más en lo que no se tiene, ¿sí? Y se habla de lo tuyo y lo mío, se empiezan a defender los dineros, tus gastos, mis gastos, cuando el compromiso inicial hablaba de lo nuestro, no lo tuyo o lo mío. Muchas personas se acercan al divorcio diciendo el dinero es el responsable. Y es que la concepción del matrimonio ha cambiado y hoy por hoy se puede hasta pensar que es un asunto de compartir, como los roommates que comparten gastos y comparten asuntos relacionados con la casa. Y no es la sociedad del matrimonio. Los hijos, que son una bendición y que llegan a consolidar el amor del matrimonio, a veces también se pueden convertir en un enemigo. En muchos casos, los propios hijos se sitúan en este lugar amenazante, ya sea porque son el principal motivo de discusiones por la forma como cada uno piensa con respecto a la educación y la crianza, o porque han tomado papeles protagónicos en medio de la pareja. Estos papás que se convierten en fans de sus hijos y se olvidan de la pareja, ¿sí? Sucede que para la esposa es más importante el papel de madre, o para el esposo será ser un papá proveedor, hace que se le olvide que tenía una novia, una esposa. Hay niños que llevan durmiendo años en medio de la cama de sus papás. Tan constante esta situación y lo veo tan cotidiano en consulta. Y boicotean inconscientemente o conscientemente la privacidad de papá y mamá. Hay hijos que mandan mensajes negativos a un padre contra el otro con la idea de dividir y vencer. Hay matrimonios que se olvidan que empezaron solos y durante el tiempo de crianza con los hijos y desarrollo de sus carreras profesionales o sus trabajos se alejan. De tal suerte que cuando los hijos se casan o se van, ya no queda nada. Los medios de comunicación, que bien, la autora habla aquí de la televisión, pero hoy por hoy, 20 años después, pues ya sabemos cuáles son estos medios de comunicación que muchas veces se convierten en enemigos de la pareja, tal como si fuera una suegra metiche que está ahí metida en medio de la cama en medio de la pareja, ¿no? Los enemigos internos, y estos enemigos tienen que ver con las adicciones, tienen que ver con el machismo o el feminismo, que hoy por hoy se nos ha salido de las manos. Y entendemos el feminismo quizá no como ese posicionamiento que necesitábamos las mujeres, que seguimos necesitando las mujeres en la sociedad para tener el respeto, tener las mismas oportunidades, ganar lo mismo, tener más premios Óscares, tener más oportunidades de pertenecer a un cuerpo médico, por ejemplo, o en la NASA. Hasta ahí el feminismo estaba dando los frutos, pero de pronto se nos fue de las manos y hoy por hoy se convierte también en un enemigo interno del matrimonio. Y del machismo, bueno, ¿qué más podemos agregar? Todos conocemos los machismos y los micromachismos que a veces vienen implícitos en la crianza y somos las mismas madres quienes criamos a nuestros hijos y los conducimos a un matrimonio haciendo comentarios o dándoles enseñanzas, que no voy a puntualizar ninguna, pero habría que analizar cada madre la forma en la que inducimos el micromachismo en nuestros hijos varones. Obviamente la infidelidad, que hoy por hoy ha tomado tintes tan diferentes y de pronto hay discusiones y mesas de profesionales hablando acerca de hasta dónde es infidelidad y hasta dónde no, porque hoy por hoy el modelo de infidelidad pues ha tenido sus variantes
y se ha convertido en un tema virtual, un tema a distancia, un tema de, pero si nada más chateé con la persona, pero si nada más nos intercambiábamos fotos, pero si nada más nos dábamos los buenos días. Pues hoy por hoy entendemos que eso también es infidelidad. Y no solo esta parte carnal que hemos venido entendiendo durante siglos. Puede darse infidelidad sin necesidad de que exista otra persona, inclusive. Se puede ser infiel ante una enfermedad o una caída económica. Se puede ser infiel ante un contrato en el cual quedaron de compartirlo todo y no se cumplió. He conocido historias donde papá o mamá huyen cuando nace un hijo especial, cuando hay una desgracia económica. El egoísmo también es un enemigo interno y es el rey de los enemigos del matrimonio. El egoísmo no me permitía más que conjugar el verbo yo, mí, me y conmigo. Las personas que se casan para que las hagan felices, para que les den seguridad, para que las mantengan, para no quedarse solas, para que les den hijos, etc., basan el matrimonio en egoísmo. Se supone que contraemos matrimonio para hacer feliz a otro, para darle seguridad, para no dejarlo solo, para darle hijos. Y al estar tan ocupados haciendo esto con la pareja, nos damos cuenta de que lo que hacemos por nosotros mismos es nada o es mucho. Y entonces se convierte el egoísmo en este enemigo íntimo del matrimonio. Casi siempre, dice la pareja, cuando da alguna charla sobre, cuando dice la autora que ha dado alguna charla a algunas parejas, siempre al final alguien se acerca y le solicita pues un mensaje cercano, individual, y menciona que pues van solas a estas charlas, que ha sido una lástima que el esposo o la esposa no haya podido asistir y no escuchar a esta parte del egoísmo. Y a la autora le llama la atención, dice, entonces el profundo egoísmo que esta persona hace en su comentario, ya que entienden que lo que escucharon no tiene que ver con ellos, sino que tiene que ver con el otro. Entonces el egoísmo se convierte un poco en esta negación de entender que tú también estás formando parte. Como dice el refrán, para bailar un tango se ocupan dos. ¿Cómo combatir los enemigos del matrimonio? Desde mi concepción y basándome en la experiencia que he tenido con parejas, el matrimonio o la vida en pareja resulta ser como una analogía de una mesa de 4 patitas. Y estas patitas se componen de amor, comunicación, respeto y confianza. Si una de las patas se ve fracturada, lo demás no puede sostener, porque encima de esa mesa está todo. Están los hijos, están las familias de origen, está la economía, está una hipoteca, están los planes, los proyectos, los sueños, las deudas. Imagínense esta patita con una fractura, esta mesa pues se va a desplomar. Y de pronto decimos, pero es que lo quiero mucho. Bueno, hay parejas que se divorcian amándose, porque no hay comunicación. O se divorcian siendo muy buenos amigos, porque lo que falló fue el amor. Entonces, al final del día, ninguna pata es más importante que otra. Y ojo, no es que no quiera apostarle al romanticismo, pero si hablamos de cuestiones técnicas, solamente en Hollywood y en las novelas, el amor lo puede todo. Para lo demás, hay que trabajar en la comunicación, en el respeto, porque tú puedes amar mucho a alguien y maltratarlo. Entonces el amor no puede todo. O puedes amar mucho a alguien y serle infiel todo el tiempo, de muchas maneras. Y entonces el amor no puede todo. Creo que de la única relación humana donde cabe la frase el amor lo puede todo es el amor a los hijos. Ese amor sí puede con todo. Puede con absoluto. Tu hijo puede no hablarte y tú lo sigues amando. Tu hijo puede no amarte y tú lo sigues amando. Ese es el único amor. Pero las historias rosas que nos encantan a todos leer y ver, pues incluyen esta pauta, ¿no? Y parten de esa premisa donde el amor lo puede todo. Y no, hay que trabajar. La comunicación, según la autora, pues viene a ser una de esas
fortalezas, ¿no?, que hay que sanar para sostener esta mesita. Tener la cualidad de aceptar que no siempre vas a tener la razón. Dice el refrán, prefiero tener paz que tener la razón. Y no se trata de que nunca la tengas. El matrimonio es un ceder y luego darte a aceptar. Y luego ceder y darte a aceptar. Nunca vas a tener siempre, todo el tiempo, la razón. Imagina, el autor hace una analogía muy, muy transparente que a mí me parece que usa mucho la lógica. Dice que veamos el matrimonio con espíritu de empresa. Ahora que está tan en boga el tema de ser emprendedor y manejar tu propia empresa, bueno, pues el matrimonio como sociedad, como institución, también puede ser vista como esta empresa. Y dice, toma tu matrimonio como un negocio propio al que le has invertido todo lo que tienes. Y cuando digo todo lo que tienes, pensemos en lo que invertiste en tu boda, en los primeros años de renta y luego la hipoteca, etcétera. Todo lo que tienes y todo lo que eres se lo has invertido. Y verás cómo cambia tu visión cuando se trata de trabajar por él. O yo le agregaría cómo cambia tu visión cuando quieres terminarlo. O sea, todo lo que tienes y todo lo que eres está invertido ahí. No esperes a que el otro socio haga el resurtido de las provisiones o la limpieza del local. Hazlo tú misma para que tu capital no se vea en juego. Un negocio necesita dedicación, actualización, constancia y atención para que tenga ganancias, es lógico. Pero siempre se debe considerar que habrá pérdidas y estar preparado para ellas. Si a la primera o la segunda dificultad todos los negocios cerraran sus puertas, pues no habría comercio en el mundo. Ningún restaurante tiene éxito si solo cobra por los platillos que da, pero no trapea el local ni va a resurtir los alimentos al mercado. El matrimonio es igual, es la empresa más importante de dos personas que después involucran a los hijos. Es la empresa que forma la sociedad y por lo tanto hay que invertirle trabajo y mantenerlo al día. Una señora me comentaba, cita la autora, desesperada, que ella era la que siempre cedía, la que más aportaba a su matrimonio y ya estaba cansada. Tal vez le dije, tu trabajo no está siendo efectivo porque no ha vuelto tu matrimonio tan atractivo como para que tu socio desee seguir con sus acciones. Ella respondió aún más irritada, ¿y él qué ha hecho para hacérmelo atractivo a mí? Si tú eres socia de aquel restaurante del que hablamos y tu marido se niega a ir por las provisiones o lavar los manteles, ¿lo cierras? Claro que no. Tal vez con mucho coraje tú te encargues de todo hasta que llegue un momento en que tu restaurante sea tan bueno que a él le interese conservar su parte y entonces podrás pedirle su participación en el trabajo y no solo las ganancias. Como toda empresa, el matrimonio tiene presiones y competencia. Muchas personas cambian de socio, dice la autora, pensando que esa es la solución. Pero siguen encontrándose los mismos obstáculos. Solo los grandes empresarios celebran las bodas de plata y hasta de oro de sus negocios con altas producciones, gracias a ese espíritu que les permitió vencer 1000 enemigos. ¿Cómo va el balance de esa empresa tuya al día de hoy? Como en esta analogía se habla de un negocio, yo siempre les pido a mis pacientes que no solo lo vean como un negocio, sino como una persona. Cuando empezamos a ver a la pareja como una creación, a lo mejor no es humana, es un holograma. Hasta le ponemos nombre, lo bautizamos. Y ojo, cuando les pido que vean la pareja como un ser, no estoy hablando de los hijos, es un ser que engendraron juntos, que hoy por hoy se llama matrimonio, vida en pareja. ¿Cómo lo alimentas? ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo lo procuras? ¿Cómo lo sanas? Porque seamos honestos, los matrimonios se enferman, como cualquier organismo, como cualquier institución, como cualquier empresa. ¿Cómo lo llevas al doctor? ¿Qué le das? ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo lo atiendes? ¿Cómo te enteras que está pasando por un mal momento? Y cuando hacemos este ejercicio en terapia, les digo, vamos a crear un ser, póngale nombre. Y es bien interesante cuando a cada miembro de la pareja les pido que hagan esta creación y a la siguiente sesión llegan con su creación que no han compartido con la pareja hasta ese momento
Y de pronto veo que algunas parejas dicen, bueno, para mí mi matrimonio es un ser super fitness, super healthy, que se levanta temprano, y hay muchas proyecciones por ahí. Y es curioso que la otra persona, su pareja, ve al mismo ser del que estamos hablando como un señor de 60 años, sedentario, con mucha tos, enfermo, distraído, etcétera, etcétera. Y hay que empezar a crear este ser juntos y conjugar lo mejor de estas dos creaciones. Las parejas caen en esta trampa de comunicación y presumen, no, mi esposo y yo tenemos muchísima comunicación, pero la comunicación tiene unas trampas y de pronto estas trampas nos engañan y creemos que tenemos una excelente comunicación, pero en la segunda o tercera sesión nos damos cuenta que no conocemos bien a nuestra pareja, que creemos porque nos conviene pensar que tenemos pleno conocimiento de sus sueños, de sus frustraciones. Y he tenido sesiones donde las parejas revelan cosas que al otro le sorprenden porque no tenían ni idea. Y uno de los ejercicios que yo practico y que me ha resultado muy útil es, que ya hablaré en otro momento de eso porque requiere de su tiempo, las heridas de la infancia. ¿Sí? Creemos que conocemos la historia de nuestras parejas. Alguna vez yo le pregunté a mi pareja, ¿cuáles considerarías que fueron las heridas de tu infancia? Y se las enumeré, ¿sí? Las 5 más importantes. Y bueno, platicábamos de eso y me dice, ¿por qué me preguntas eso? Le digo, porque nunca te lo había preguntado. Tenemos 27 años juntos, 2 hijos y nunca te había preguntado cuáles son tus heridas de la infancia. Creo que si todos nos dedicáramos un poco a ver en ese pasado, en esa historia de vida, entenderíamos muchas cosas. Ojo, no vamos a pagar facturas de cosas que nosotros no quebramos, pero sí podemos entender que cada vez que amenazamos con dejar a esa persona y decirle, sabes qué, al carajo, yo me largo, te quito los niños, no me vuelves a ver, nunca entendemos que quizá estamos tocando una herida preexistente, una herida de abandono que él trae en su historia, vuelvo a repetir, que nosotros no provocamos, pero que de pronto tocamos y provocamos un caos. Entonces, las heridas de la infancia es importante trabajarlas en una terapia de pareja y entender por qué es tan significativo el que no me hables por 2 horas. Que a lo mejor el marido dice, pues yo estaba muy a gusto sentado ahí sin platicar porque me gusta el silencio. Y la mujer está en un mar de sufrimiento porque el marido no le habla. Y quizá tiene que ver con eso, con las heridas previas, ¿sí? Todos llegamos a una historia de matrimonio con una historia personal. Las trampitas de la comunicación, pues obviamente tienen que ver con el fatalismo, con los sobreentendidos, es que yo pensé que tú sabías, es que yo pensé que tú adivinarías, es que ¿por qué te tengo que decir? Pues porque hay que pedirlo, porque no tiene nada de malo decirle al marido, vi un restaurante y quiero que me lleves, pero estamos 6, 8 meses sufriendo y llorando en la cocina porque no se le ocurre. Pues porque no se le ocurre y ya, porque no está en su itinerario mental, en su ejercicio constante, ¿sí? Necesitamos ser más claros y más explícitos. Me gustaría que la próxima vez que pensaras en hacerme un regalo, me gustaría esto, siempre he querido tener esto. ¿Por qué tener el otro tiene que adivinar? ¿Sí? Y esas son las trampas de la comunicación, de decir, es que no se le ocurre, es que si me conoce, ¿por qué no me lo pide? ¿Por qué no me lo regala? ¿Por qué no me lleva? El miedo es otra de las formas en las que el matrimonio se ve terriblemente amenazado. Y otro programa lo dedicaremos al miedo porque es una de las emociones que más nos aprisiona y nos paraliza. El sarcasmo, la broma, la burla, que de pronto muchos hombres o muchas mujeres dicen, pues es que en mi casa nos llevábamos así y nos queremos mucho. Bueno, pues esa persona con la que estás conviviendo hoy no nació en esa familia, no trae la misma educación, para él sí es importante, para él sí resulta una falta de respeto el que tú hagas una broma en público o el que le digas algo en frente de la gente. En el capítulo 2, la autora se evoca un poquito más a los niños y lo titula Creo que mis papás se van a divorciar. Y muchos de los niños que pueden presenciar una discusión, por más leve que sea, créanme, sí les pasa esta idea por la cabeza.
En mi ejercicio profesional dediqué muchos años a la psicología escolar. Trabajé 17 años en un colegio y esos 17 años me permitieron ver niños desde maternal hasta secundaria. Verlos crecer, ver cuando fueron su primer año de kinder, después llegó el hermanito, cómo esto generó cambios en su personalidad, después llegó el otro hermanito y fueron creciendo y luego por ahí de sexto papá y mamá se divorcian y entonces eso me permitió tener una convivencia diaria con cientos de familias que pasaron por esta situación. Y en mi experiencia, al hablar con estos niños, al trabajar con ellos sus crisis de angustia, su ansiedad, hacer intervenciones emergentes, porque pues los niños padecen la ansiedad de una forma muy diferente que los adultos y que de pronto esa ansiedad se puede convertir en un estado de irritación constante o cansancio extremo, no quieren hacer nada, de haber sido alumnos regulares, empiezan a presentar pues muchas fallas en su rendimiento académico. Y entonces a esto es a lo que se refiere la autora con los signos y síntomas de la divorcitis, en donde esta enfermedad, entre comillas, que es contagiada por los padres, empieza a manifestarse y ustedes y yo sabemos que los niños, el cuerpo habla. Entonces son niños que empiezan a presentar cuadros asmáticos, diarreas, vómitos, trastornos de sueño, miedos irracionales. Si el foco está apagado ahí arriba, no quiero subir. Si abajo no hay nadie en la cocina, no quiero bajar. Acompáñame, no me lleves a la escuela. Me da miedo esto, me da miedo lo otro. Y forma parte de este amplio repertorio que va a durar algunos meses. Y dice, un signo que es una manifestación de algo, en el caso de la divorcitis, es una conducta o una actitud que empieza siendo aislada y ya no se debe solamente a un proceso de crecimiento, sino a la reacción ante la serie de pleitos y discusiones, porque cabe mencionar que el mejor de los escenarios, pues vamos a tener un papá y una mamá que fielmente se pusieron de acuerdo y se respetaron su lugar y su rol frente a los hijos, pero en la gran mayoría de los casos no sucede así. Incluso me ha tocado participar en asuntos relacionados con juicios donde papá y mamá se están peleando la custodia y créanmelo, los niños sufren muchísimo. Ojalá nadie nunca tuviera que hacer que sus hijos tuvieran que hablar en frente de un juez. Claro, hay situaciones en donde el maltrato y la violencia están presentes y ahí sí es necesario, pero ojalá que por un tema de ganar, por un tema de egoísmo y de competencia y de lucha de poderes, estos niños nunca llegaran a estar en medio de esta situación. La autora es tan clara que nos menciona cómo reaccionan los niños según su edad. Es decir, si el divorcio está presentándose en una familia de 3 hijos, el mayor tiene 11, el más pequeño tiene 3, pues nos describe detalladamente cómo son las reacciones según la etapa en la que el niño está viviendo. Obviamente generaliza en algunos aspectos, sin embargo, tiene a detalle los signos y los síntomas para cada edad. De forma general, yo compararía los síntomas y los signos, como hace un momento lo mencioné, con un duelo. Primero está la negación. Quiero que mi papá y tú vuelvan a ser novios. Eso lo escucho tanto en consulta con niños, ¿sí? Los niños juegan a que Barbie se casa con Ken, a que la muñequita se casa con, o sea, empiezan a repetir el patrón del casamiento, del amor, de la reconciliación, en un estado de negación a la realidad, donde papá y mamá, según me dicen mis pacientitos, ya no son novios, ¿sí? Y traen un discurso bien aprendido. Papá y mamá ya no son novios, pero me quieren mucho. Y está bien, pero hay que ir más allá, ¿sí? Cuando papá y mamá les dicen a los hijos, mira, yo quiero mucho a tu papá, y quiero mucho a tu mamá, pero ya no podemos estar juntos, es aún más confuso. Porque entonces los niños dicen, ¿tan frágil era esto? ¿Tan frágil es el amor que había entre estas dos personas? Es complicado. No existe una edad y no existe una fórmula para expresarle a los hijos esta experiencia sin que duela. No hay manera de que nos podamos ahorrar los efectos secundarios, ¿sí?, de esta situación llamada divorcio, y que obviamente pues genera esto que la autora llama divorcitis.
Los signos de esta divorcitis se pueden presentar con rebeldía, tensión, bajo rendimiento escolar, conductas inadecuadas, berrinches, comportamientos agresivos y afecta las funciones básicas del ser humano. Afecta sueño y alimentación y deprime significativamente el sistema inmunológico. Entonces no es de sorprendernos que los niños y también papá y mamá empiecen a presentar constantemente cuadros gripales, virales, porque el sistema inmunológico no está funcionando al 100% y entonces nos vemos en medio de contagios de absolutamente todo. Las regresiones que mencionábamos hace un rato, los niños que ahora quieren que les abrochemos el zapato, que les demos de comer en la boca, que mojan la cama, que quieren jugar a cosas que ya habían dejado hace 1.5 años, 2 años. ¿Por qué? Porque en su mente infantil, si regresamos en el tiempo, papá y mamá seguirán juntos. Así funciona la fantasía infantil. La rebeldía, obviamente, irritables, oposicionistas, eres mala, eres malo, eres la peor mamá del mundo, mejor me voy con mi papá, o ¿para qué me traes? Mejor llévame con mi mamá, etcétera, etcétera. Hay que mencionar que todos estos síntomas se ven, además, ensalzados, aderezados, por un cambio de domicilio, a veces un cambio de escuela y a veces un cambio de ciudad. Entonces imagínense por triplicado estos cuadros de ansiedad. Si tú tomas a un niño y lo cambias de ciudad, olvídate del divorcio, el puro cambio de ciudad, por más entusiasmado que lo veamos y contento con la idea y la aventura de cambiar de casa y de ciudad, de por sí se va a estresar, de por sí va a manifestar ansiedad. Ahora súmale los efectos de un divorcio o de un cambio de casa, etcétera, o de escuela. Menciona la autora que a veces los niños, cuando presentan estos cuadros, papá y mamá reconsideran volver. Y lo he visto muchísimo en terapia. Ustedes y yo sabemos que hoy por hoy los divorcios son express. Hoy en 15 días estás divorciado. Ni siquiera ocupas que el otro o la otra persona acuda. Con que uno demande y uno promueva, a la otra persona solo se le notifica si quiere ir o no quiere ir, quiere presentarse o no quiere presentarse, el divorcio se ejecuta. A diferencia de antes, que las personas podían estar atrapados en un juicio de divorcio por años, incluso hasta que morían. Y nunca se pusieron de acuerdo y nunca vieron temas de repartición de bienes y nunca vieron temas de custodia. Los hijos se hicieron mayores de edad, nunca se pusieron de acuerdo en la pensión. Ahora es diferente. Ahora la gente se divorcia y luego acuerda con su ex temas de pensión, convivencia, etcétera. Entonces, ahorita veo muchos padres y madres que se acercan a terapia con los hijos. Los hijos ya están presentando un cuadro muy severo y están reconsiderando la idea del divorcio. Y entonces lo que le ofrecen a los hijos es un ensayo más de esta representación teatral que hemos visto durante años. Y entonces el niño entiende que a través de lo que mi cuerpo dice, funcionan las cosas, ¿sí? El niño se va a sentir más tranquilo que papá y mamá estén juntos. No sé si más feliz, pero sí más tranquilo. Y de pronto volvemos a la rutina, a las amenazas, a los pleitos, y la situación se vuelve aún peor. Las situaciones del sueño, cuando se ve alterado como síntoma, es muy grave. Los niños necesitan dormir porque durante la jornada de sueño, en la etapa más profunda, se secreta hormona del crecimiento. Por eso no es de asombrarnos que los recién nacidos duerman tanto o los adolescentes duerman tanto. Cuando hay sueño fragmentado, los papás reportan que el niño llora durante la noche. A veces lo recuerda, a veces no. Se asusta durante la noche, es decir, hay un sueño fragmentado, constantemente interrumpido. No se secreta la hormona del crecimiento, entre otras hormonas importantes para el día a día. Y esta hormona del crecimiento obviamente va a afectar de forma pues irreversible. Los niños pueden presentar pesadillas o bruxismo, esta acción de rechinar los dientes o de apretar las mandíbulas a manera de tensión, ¿sí? Mojar la cama, que lo vemos constantemente, o irse levantando durante la noche para verificar si mamá no se ha ido o papá no se ha ido.
cuando otro de los dos padres ya se fue de casa, como asegurándose de no ser doblemente abandonado. Muchos niños empiezan a suponer que si las personas pelean y viven separadas, entonces es muy posible que mamá se quiera separar de mí después. Entonces los niños empiezan a tener mucha culpa y cada vez que presentan una rabieta o se comen el dulce que les dijimos que no se comieran o hacen algo, vamos a decir, fuera de las reglas, el niño empieza a fantasear inconscientemente que tú va a ser abandonado porque se portó mal igual que papá o se portó mal igual que mamá. Entonces es bien importante tener cuidado, sobre todo en esas culturas machistas en donde al hijo mayor, al hijo varón, se le dicen cosas como, bueno, yo me voy a separar de tu mamá, ahora tú serás el hombre de la casa. Y estamos destituyendo al niño de su rol de hijo para instalarlo en un rol de adulto y funciona, funciona para mal. Ves al niño comportándose de una manera diferente porque se le asignó un rol alterado, un rol equivocado. Yo tengo una frase y dice, si quieres echar a perder la vida de un hijo, cámbiale los roles. Es decir, no lo dejes vivir su infancia, adelántale la adolescencia, prolóngale la adolescencia, adelántale la adultez, trátalo como bebé a los 6 años y lo echas a perder. Entonces imagínense la carga de ser el papá de la casa porque papá se fue. O la mamá, ahora tú vas a lavar los platos cuando vengas a visitarme y vas a hacerme de cenar y a los papás les parece lindo, dicen, ay, mira, mi hija está adoptando este rol. Mal, no podemos alterar ese rol, es contraproducente. En fin, el bajo rendimiento escolar también encabeza esta lista inacabable, la tristeza, los miedos, la negación, la culpa. La autora detalla, como les decía hace un momento, según edades y cómo se van sintiendo según incluso género. La sensación de minusvalía es algo que yo también veo muy presente, como si el niño asumiera que él no fue lo suficientemente importante o lo suficientemente amado o lo suficientemente eficiente para haber mantenido estas dos personas juntas. Si yo me hubiera portado bien, si yo hubiera sacado el primer lugar, quizá esto no me estaría pasando. Entonces empiezan a culparse y es una culpa de haber fallado en no hacer que esta pareja funcionara. Dice un casito que menciona la autora. Dice, hola, soy Daniela y les voy a contar lo que sucede cuando mis papás se pelean. No crean que es todos los días. Es solo cuando se ven muchas horas seguidas, como los fines de semana o cuando salimos de vacaciones todos juntos. A veces empieza mi mamá y a veces mi papá. Los dos gritan, se dicen cosas feas, no solo de ellos, sino también de mis abuelitos y de mi tía Chela, que no le cae nada bien a mi papá. Mi mamá opina que mi tía Leticia, la hermana de mi papá, es peor que la tía Chela. Yo la verdad no creo que ninguna de las dos sea tan mala como ellos dicen. Y me pongo muy nerviosa cuando empieza su tema de tu familia, porque ya sé que va a terminar en pleito. Casi siempre mi mamá termina llorando y mi papá se va de la casa unas horas, luego regresa, duerme en el sillón de la sala. Y cuando estamos entre semana y mi papi se va a trabajar, mi mamá se va tranquilizando, aunque a veces también se pelean por las noches. Ellos creen que yo estoy dormida y la verdad es que no se puede dormir con esos gritos y con esos ruidos. Creo que una vez mi mamá le aventó un florero a mi papá y él otra vez le pegó muy duro la puerta. Yo me siento muy asustada y me hago la dormida para que no me vayan a regañar. Luego, cuando de verdad ya me quiero dormir, no puedo, porque me quedo pensando qué voy a hacer si ellos se divorcian, como lo hicieron los papás de Marina, mi mejor amiga. Ella me contó que sus papás empezaron peleándose así y que a veces hasta se pegaban. Yo no he visto que mi papá le pegue a mi mamá, pero sí la agarra fuerte y mi mamá se quiere zafar. Una vez mi hermanito quiso defender a mi mamá y las cosas se pusieron peor. Mis papás se pelearon más fuerte y mi mamá nos quería llevar a un hotel a dormir, sin mi papá. Primero me pareció emocionante, pero luego me dio mucho miedo. Y cuando vi que mis hermanitos lloraban mucho, yo también me puse a llorar. Al final, el que acabó yéndose a un hotel fue mi papá solito.
Cristi, mi hermanita, lloraba porque se quería ir con él. Yo no quiero tener que elegir entre vivir con mi papá o con mi mamá, porque a los dos los quiero mucho. Y tampoco quiero dejar mi casa y mis juguetes. Me preocupa que mis hermanitos escojan a uno o al otro y toda la familia se termine. Me siento asustada al ver que mi papá se pone rojo, rojo. Y me da coraje que haga llorar a mi mamá. A veces estoy tan enojada que quisiera pegarle yo a él. Pero luego pienso que mi papito es lindo y me quiere mucho y que mi mamá también le grita y le dice unas palabras malas, de esas que no se pueden repetir, porque luego me regañan. Cuando veo a mi mamá enojarse tanto, me acuerdo que así también se pone cuando no hago mi tarea. Y también quisiera pegarle o irme de la casa para que llore y se preocupe. La verdad es que últimamente mi mamá grita de todo y mi papi cada vez llega más tarde a la casa. Ayer mi mamá estaba hablando por teléfono con mi tía Chela. Y aunque me corrió de su cuarto para que no supiera de lo que hablaban, yo clarito oí la palabra divorcio. Quiero que sepan que hasta hoy me estoy atreviendo a contarles esto, ya que por mucho tiempo me he sentido muy sola y pienso que si los demás lo saben, van a creer que mis papás son malos y eso no es cierto. También temo que si lo cuento a todos, mis papás se enterarían y me van a regañar. Una vez mi mamá me dijo que lo que pasa dentro de la casa no se lo debemos contar a nadie, ni a la abuela, y mucho menos a las tías. Yo sí se lo he contado todo a Marina, y ella dice que está pasando igualito con sus papás, y que luego ya cada cual va a vivir en su casa. Y solo voy a ver a mi papá cada 15 días en restaurantes o parques, porque no se puede entrar a donde viven los papás con sus novias. Eso es otra cosa que me tiene preocupada, que mi papá ya haya encontrado otra señora para cambiarla por mi mamá, como pasa en la tele, o que mi mami se quiera casar con otro señor. Si eso pasa, yo me voy con mi abue. Con Cristi y Beto, mis hermanos, casi no hablo del tema porque están muy chiquitos. Yo ya soy grande, de preprimaria, y por eso me doy cuenta de todo, aunque mamá diga que no pasa nada cada vez que me lo pregunto. No sé si sea todo esto, pero últimamente me está costando trabajo ir a la escuela. No escribo derechito ni limpio las planas. No puedo aprenderme de memoria las canciones del festival. También no puedo quedarme quieta y callada. La misma regaña más seguido y me da mucho coraje. El otro día me mandaron a la dirección porque le jalé los pelos a otra niña. Yo les advierto que si me siguen molestando, les voy a pegar a todos. Hasta a Pelusa, mi perra. El otro día le di una patada. He sentido que mis papás pelean por mi culpa y por más que trato de ser buena, algo pasa que los pone de malas. Otras veces la culpa es de Beto o de Cristi y por eso yo los regaño y no los dejo que vayan con mi papá a contarle nada malo porque lo van a hacer enojar más. Nunca me quieren hacer caso y entonces les tengo que pegar para que entiendan. Entonces me acusan y otra vez empieza la función del box familiar. Mi escuela y la de mis hermanitos cuesta mucho dinero y mi mamá se enoja porque mi papá no ha pagado este mes. También le pide que nos compre zapatos y se enoja porque mi papi no le alcanza. Tal vez si yo dejo de ir al colegio las cosas mejoren porque entonces ya no va a haber reportes, ni gastos, ni nada. Entonces mis papás ya no van a pelear. Marina dice que esa no es buena idea porque de todos modos van a pelear por algo. Ella dice que cuando los papás ya se dicen de groserías es porque pronto se van a separar. Y tal vez tenga razón porque mi tío Emilio es muy grosero y ya se divorció de mi tía. Diego, mi primo, dice que sus papás nunca se dejan de pelear porque los de él ya no viven juntos y siguen peleando por teléfono. Cuando veo a Diego en casa de los abuelos me doy cuenta de que mi tía le hace muchas preguntas sobre lo que hace cuando va con su papá. Y luego se enoja mucho si mi tío Emilio le dio permiso de dormirse tarde o de no bañarse. Diego me cuenta que lo mismo pasa cuando sus otros abuelos y que él prefiere quedarse callado. Porque luego su abuelito empieza a criticar a su mamá y a él le da mucho coraje. Por cierto que Diego es muy afortunado. En su cumpleaños le dieron muchos regalos porque tuvo 3 fiestas. Una en casa de su mamá, que es mi tía. Otra con sus abuelos y primos de Polanco. Y otra más en casa de su papá con sus otros abuelitos nuevos que son los papás de Ana, la nueva esposa de mi tío, y los 2 hijos de ella que le caen bien gordos, pero que le llevaron regalos. Yo sigo muy confundida y triste. Diario rezo para que ya se contenten mis papás. Creo que Dios escucha mis oraciones un rato, pero luego se ha de descuidar porque las cosas vuelven a ser como antes.
No sé cuánto va a durar esto, espero que poco. Aunque Marina dice que ella se alegró cuando sus papás finalmente se separaron y papá se fue de casa, porque ya no hay gritos. Y a su mamá está más tranquila. Yo no quiero por nada del mundo que mi papi y mi mami se vayan a divorciar. Esto es tomado de una consulta infantil. Y generalmente hay parejas que retroceden y dicen, no me divorcio por mis hijos. Alguna vez alguien me contó que el marido llegó a casa y le dijo, ¿dónde están las razones por las que vivo en este hogar? A veces usamos a los hijos como una cuestión de compromiso y nos olvidamos que los hijos llegaron después de haber adquirido el compromiso. A este supuesto sacrificio tiene fecha de vencimiento y hacemos que los hijos vivan hechos pedacitos en un supuesto hogar, en una supuesta armonía, con una supuesta familia normal. Y entonces crecen entendiendo que el amor es así. Hay que sacrificarlo todo. Hay que aguantar gritos, golpes, maltrato, infidelidades. Que la esperanza de ya cambiará debe de estar presente para que viva la llama del amor. A estos niños y jóvenes les cuesta mucho establecer relaciones interpersonales y los vemos de una relación disfuncional a otra desde muy jóvenes, desde los 13 o 14 años. Desconfían hasta de su sombra. Se sienten todo el tiempo engañados. ¿Por qué? Porque sus principales figuras, que son papá y mamá, los han engañado por años, haciéndoles creer que todo está bien. Tú no te preocupes, tú vete a dormir, tú a lo tuyo, tú a la escuela. Entonces, paradójicamente, los hijos del divorcio idealizan un matrimonio equivocado. Cuando ven a los papás de sus amigos tomarse de la mano y convivir un domingo, imaginan que esas parejas nunca tienen problemas, y no como las de las películas, felices por siempre. Envidian los hogares completos y se desilusionan profundamente cuando descubren que en ellos tampoco se encuentra la felicidad plena. Decía por ahí un maestro que la infancia es destino. Y cuando de pronto en medio de la infancia vivimos en una situación de riesgo constante donde en cualquier momento lo puedes perder todo, la situación se vuelve hostil y amenazante. Y entonces estas personas al crecer viven constantemente en una cuerda floja y ahí están colgadas todas las emociones y a eso le apuestan. En mi ejercicio profesional he visto cómo muchos padres, llenos de buenas intenciones, han depositado en los hijos una información errónea, creyendo que se están ajustando a lo adecuado, a lo normal, a lo políticamente correcto. Yo les invitaría a tomarse un tiempo y verificar, acercarse a un profesional y checar exactamente, según la edad de sus hijos, la etapa que están viviendo, la forma en la que van a convivir. Un consejo que les doy a todos estos padres es, aunque te cueste mucho trabajo, enaltece la figura del otro progenitor. Es decir, si tú eres el padre, haz respetar la figura de la madre. Enaltécela. Es tu mamá, pregúntale a tu mamá, vamos a ver qué opina tu mamá. Pregúntale a tu mamá si ya cenó o quiere que ahorita que te lleve, pues le llevemos una hamburguesa, aquí estamos cenando tú y yo. Y la madre, por otro lado, es agradécele a tu papá lo que te da. Mira, tu papá trabaja demasiado, mira cómo se esfuerza, respeta a tu papá, pídele permiso a tu papá. Y a veces cuando les pido esto a las parejas, puedo ver en su cara una expresión de es que no se lo merece. Pero tu hijo sí. Tu hijo merece crecer con figuras sólidas. Y las figuras sólidas, en gran medida, se construyen por lo que el otro progenitor dice. No nada más porque el padre, por las acciones. También las palabras influyen. Acuérdate de esto, eres el mayor influencer de tus hijos. Eres el mayor sugestionador de tus hijos. Tus hijos un día te creyeron que Santa Claus existía. Tus hijos un día te creyeron que la luna era de queso. Entonces van a creer absolutamente todo lo que tú les digas. Y si tú les dices, tu papá es un hombre íntegro, tu mamá es una mujer excepcional, ya no es tu persona favorita, pero sigue siendo la madre de tus hijos. Y la relación padres-hijos no se acaba. Si tú mueres, sigue siendo el padre de tu hijo. Entonces, hay que trabajar en conjunto de la mano de un profesional. Hay que buscar las formas, los momentos, los discursos. ¿Dolor va a haber? Sí. No hay fórmula que garantice 0 secuelas.
pero sí podemos acolchonar un poco esta situación. Hoy solamente vimos una tercera parte del libro. En otra ocasión hablaremos sobre los siguientes capítulos, que son por demás interesantes, en cuando no queda nada que rescatar y que la pareja se enfrenta finalmente a esta epidemia, y que tratamos de que nadie o casi nadie salga contagiado, o que si salen contagiados sea de la forma menos dañina. Una luz en el camino, ¿sí? La dualidad de la convivencia con papá y mamá, que tiene papá que no tiene mamá y que tiene mamá que no tiene papá, etc. Yo les recomiendo ampliamente este libro, Divorcitis, de Julia Borbolla, de Niño de Rivera. Editorial Diana, hagan un esfuerzo y lo pueden conseguir. Está un poquito agotado desde hace algunos años, pero todavía andan algunos ejemplares por ahí. Mi nombre es América Rivera, fue un placer estar hoy con ustedes y nos veremos en próximas emisiones. Buen día. Bienvenidos a este espacio, a través del cual queremos conocer y conocernos, aprender de cada ser humano, porque cada persona en este mundo lleva consigo una historia. Yo soy América Rivera, psicóloga. Acompáñame todos los lunes 9 p.m. en mis redes sociales o en tu plataforma podcast favorita.